doctor Baltoano. Como coordinadora del Comité de Historia y Arte de la Medicina y a nombre de todos mis compañeros, les doy las buenas noches a todos los presentes, académicos, ponentes del foro, presentes en el Zoom y en Facebook. Les agradezco su presencia, como dije antes, a nombre de los integrantes del comité, donde en este foro se tratará de un tema muy interesante para nuestro país. El Comité de Historia y Arte de la Medicina está conformado por la doctora Iris Feigenfrich Goodman, la doctora Lidiet Carballo Quesada, el doctor Teodoro Evans Benavides, el doctor Rafael Jiménez Bonilla y una servidora, Oliva Brenes Antonini, quien lo coordina. La encargada en esta ocasión de este foro es la distinguida doctora Lidiet Carballo Quesada, médico, cirujano, especialista en salud pública y en administración de servicios y centros de salud, académica de número y actual fiscal de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina. Ella se ha desempeñado en los servicios de salud de Costa Rica por más de 40 años, ocupando los cargos de viceministra de Salud en 2 ocasiones y de viceministra de Ambiente. También fue jefe de la unidad a nivel central, directora regional y supervisora médica regional, directora de centros de salud en el Ministerio de Salud y asesora de la gerencia médica de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ha sido conferencista a nivel nacional e internacional en temáticas pro fortalecimiento de la salud pública. La doctora, bueno, es muy conocida y muy distinguida en sus servicios, muy dedicada. Y en este foro, ella se ha preocupado especialmente por conjuntar personas muy distinguidas en el campo para que lo presenten. Les agradezco muchísimo su asistencia y espero que disfruten mucho de este foro en el sentido de poder pensar en qué podemos hacer nosotros para mejorar la atención de la salud. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, muy buenas noches a todos los que están conectados, a todos los que están en Zoom, a los académicos y al panel de expertos. Es un gusto tenerlos acá esta noche y iniciamos este foro, que es la atención primaria en salud, experiencias y desafíos para la transformación del sistema de salud en Costa Rica. Yo les voy a hacer una breve introducción y posteriormente vamos a presentar a los panelistas. Y estamos hablando de la atención primaria y del interés que todos tenemos en que las cosas estén mejor cada día y que cada día nosotros podamos poner un granito de arena para mejorar lo que estamos haciendo. Desde el espacio en que cada uno de nosotros pueda estar o está. Y hablamos de la atención primaria de la salud, que no es una estrategia limitada a atender a poblaciones marginadas, ni es solo un nivel de atención de los servicios de salud. La atención primaria incluye a toda la población según sus necesidades, distribuyendo los recursos financieros y tecnológicos que la sociedad pone a disposición de todos los ciudadanos. Para hacer posible la salud para todos, no solo es necesario reiterar la decisión de la universalización del acceso a los servicios, sino consolidar la participación de todos. Desde el más alto nivel político, deben establecerse prioridades para el desarrollo continuo del sistema de salud y la focalización del gasto en salud. Los líderes y representantes de las comunidades
los líderes de opinión pública, los partidos políticos, los representantes de los cuerpos legislativos, las asociaciones profesionales y de trabajadores, las universidades muy especialmente, los grupos religiosos y los empresarios, los dirigentes comunitarios y todas las formas de representación de la población deben participar en el proceso de hacer permanente la decisión que oriente y empuje la acción hacia la superación de los problemas que presentamos. Y debemos de enfocarnos hacia la atención integral y el desarrollo humano sostenible. Aún falta mucho camino por recorrer para superar la inequidad, los factores que sostienen la pobreza, los riesgos del medio ambiente insalubre, la violencia dentro y fuera de los hogares, la insuficiente solidaridad con migrantes internos y de otros países y otras formas de exclusión del desarrollo humano. Así que la atención primaria en salud es el pilar de un sistema eficiente y accesible y su implementación en Costa Rica ha sido un gran éxito a lo largo de los años. Sin embargo, con el paso del tiempo y los cambios en las necesidades de la población, es necesario que tomemos acción para seguir adaptando y mejorando hacia la transformación del sistema. Esto es lo que hoy nos convoca. Y con esta brevísima introducción, quiero presentarles a la primera panelista de esta noche, que nos darán todos ellos un aporte extraordinario para alcanzar una mejor salud para todos. Voy a presentarles a la doctora Rocío Sáenz Madrigal, que tendrá la palabra por 20 minutos. La doctora Sáenz Madrigal, exministra de Salud de Costa Rica y expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, ha apoyado el sistema de seguimiento y evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM, coordinó el primer informe de progreso y fue la contraparte de los proyectos dirigidos a la infancia con UNICEF. También fue miembro de los equipos de respuesta a emergencias y desastres de OPS-OMS en América Latina y el Caribe, con énfasis en Centroamérica. La doctora Sáenz Madrigal ha trabajado como investigadora en programas de pregrado y posgrado en la Escuela de Medicina, en la Escuela de Salud Pública y en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica, y es la coordinadora de políticas públicas del programa de Salud, Trabajo, y en la coordinación, perdón, no actualmente, Salud, Trabajo y Ambiente para Centroamérica, conocido como SALTRA. Actualmente es directora ejecutiva de la Red de las Américas para la Equidad en Salud, RAES, desde el Centro de Investigación en Cuidados de Enfermería y Salud, CISES, de la Universidad de Costa Rica. Lidera el equipo de atención integrada en América Latina y FICLATAM y el desarrollo de la iniciativa Systems Thinking Accelerator, el SISTAC, en las Américas, desde donde participa en diversos eventos nacionales e internacionales vinculados con la atención primaria en salud, como la recientemente desarrollada Mesa Redonda, que se denominó Aprender de la Experiencia Internacional, fortaleciendo la prevención y atención primaria de la salud, desarrollado del 17 al 21 de marzo de 2025, por el King College de Londres y el Instituto de Estudios del Desarrollo de Sussex, Reino Unido. Doctora Sáenz, tiene la palabra hasta por 20 minutos. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias, doctora Carballo, tanto a usted como al comité, a la academia, a la doctora Oliva Brenes, al doctor Baltodano y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Estoy un poco afectada de gripe, así que si no me escuchan muy bien, por favor me piden que alce un poquito la voz porque estoy un poco disfónica. Después de este agradecimiento voy a permitirme iniciar con mi presentación, atendiendo, digamos, las orientaciones e indicaciones que nos dieran los organizadores. Primero que todo, me gustaría plantear, digamos, cuáles son los contenidos que vamos a visualizar en estos 20 minutos. Empezaríamos con una muy corta introducción, luego, dado el nombre y el tiempo que tenemos, focalizarme en los desafíos
desafíos conceptuales, desafíos que tienen que ver con la sostenibilidad, desafíos en la relación de servicios-comunidad y los desafíos y las tendencias en salud digital y algunas reflexiones finales que me permitiré hacer al puro final. Bueno, básicamente mencionar que, déjenme ver para dónde pongo las imágenes para que no me tape la presentación, disculpen. Bueno, partir de que tenemos un perfil de salud bastante complejo a nivel del país, con una predominancia de las enfermedades crónicas y neurodegenerativas y cáncer. Y lamentablemente en esta semana se nos ha hecho saber del incremento de la mortalidad materna y la mortalidad infantil, que creíamos que habíamos resuelto bastante de esos problemas y en el último año ha llevado a un incremento de más del 14% en cada uno de esos casos. Por otro lado, las características demográficas de nuestro país están caracterizadas, como ya lo sabemos, por un envejecimiento de la población y por unos fenómenos migratorios que son bastante complejos y que convergen en el istmo centroamericano por diferentes fuentes. Tanto las migraciones internas centroamericanas como aquellas migraciones que hemos tenido de todo el continente americano, y hace algunos años inclusive tuvimos migraciones transcontinentales. Todo eso hace una complejidad y una presión sobre los servicios de salud y sobre las acciones que el país debe de tomar en ese sentido. Asimismo, el cambio climático está aquí presente, no solamente en el surgimiento de algunas enfermedades vectoriales, sino en el aumento en la incidencia de algunos problemas como alergias, asmas, y algunos otros problemas relacionados al cambio climático. Las alergias están colocadas como uno de los grandes problemas en la actualidad y que está generando mucha investigación a nivel global. También tenemos que colocar el tema de las plataformas digitales, algunas de ellas sin verificación de la fuente, y yo creo que ahí es uno de los grandes retos que nos dejó la pandemia, es decir, se abrieron cuáles eran los emisores de la información y algunos de estos emisores no necesariamente eran ni expertos ni autoridades, llevando una gran confusión a la población y poniendo en entredicho las acciones que se estaban planteando. Y obviamente en las últimas semanas también hemos visto una gran fragmentación de la gobernanza de nuestro sistema de salud. Entonces, este es como para dar un pequeño, digamos, aproximación a esos retos que planteamos como país, un punto de partida. Quisiera detenerme un poquito más en cuáles serían esos desafíos desde la perspectiva conceptual. Nosotros sabemos desde los años, antes de los años 70 inclusive, desde finales del siglo XIX, Costa Rica tenía un proceso de gran participación de la sociedad con las juntas de salud y todo el trabajo que se hizo en el Hospital Sin Paredes en San Ramón, que dio las bases para una apertura sobre las condiciones de vida de las poblaciones. Luego vino Alma Ata con su declaración en 1978, pero ya Costa Rica venía caminando con una línea, con un sello propio, que me parece que es muy importante recalcarlo aquí, sobre todo para las generaciones más jóvenes, los que ya peinamos algunas canas, hemos vivido esa transformación, pero me parece que es muy importante retomar esa parte de la historia. Conceptualmente me parece muy importante que a lo largo de todos estos años ha habido unas concepciones sobre la atención primaria que me gustaría precisar. En algunos casos, la APS se ve como una atención sanitaria esencial y alguna gente la llamaba básica o mínima.
forma parte integrante tanto del sistema sanitario cuando se tiene esta concepción en el país, ¿verdad? Del cual es la función central y el eje principal, como del desarrollo social y económico general en la comunidad. Sin embargo, desde una visión de la atención primaria más transformadora, la APS debería de ubicarse como una estrategia transversal del sistema nacional. Es decir, que potencia el desarrollo sostenible de las personas, familias y comunidades basados en principios como el derecho a la salud, la equidad, la solidaridad, la justicia social, la participación y la acción multisectorial. Por su parte, la APS, cuando se conceptualiza como un primer nivel de atención, es decir, como ese primer contacto de los individuos, la familia y la comunidad en el sistema de salud, busca acercar lo más posible la asistencia sanitaria a las personas y constituye ese primer elemento de un proceso continuo de asistencia sanitaria. Sin embargo, en una concepción más transformadora, plantearíamos que la atención primaria en salud debe trascender los niveles de atención de los servicios de salud. Incluye múltiples puntos de contacto de las personas y las comunidades en el Sistema Nacional de Salud. Es decir, es no solo el primer nivel de atención, sino que es esa estrategia más amplia a nivel comunitario. Por otro lado, la APS convencional aborda los principales problemas de la salud en la comunidad, prestando servicios de promoción, prevención, curación, rehabilitación, cuidados paliativos. Sin embargo, cuando buscamos esta visión transformadora, la APS explica las desigualdades en las situaciones de salud. Es decir, busca explicar por qué esas condiciones, esos indicadores de salud son como son. Y parte de las personas, del análisis de las personas, familias y comunidades, a partir de sus condiciones de vida. Es decir, desde una perspectiva de los determinantes sociales de la salud y un pensamiento sistémico, que apoya la planificación, la organización, el funcionamiento y el control de las acciones para la gestión de los servicios integrales. La APS cuenta también en su concepción más convencional con personal sanitario, incluidos médicos, enfermeras, comadronas, auxiliares y trabajadores comunitarios, según proceda, así como médicos tradicionales según sea necesario, con formación social y técnica adecuada para trabajar en equipos sanitarios. Sin embargo, cuando estamos hablando de una concepción de atención primaria transformadora, estamos visualizando que cuentan con una formación robusta a partir de un enfoque de salud como construcción social y desde una visión sistémica que incide en los determinantes sociales de la salud de las personas, familias y comunidades. Entonces, estos desafíos conceptuales, si nosotros nos llevamos a la reflexión interna y de nuestro país y de cada contexto, a nivel de cada región o de cada cantón, podríamos ver que hay diferencias en la implementación de esta atención primaria. Nos movemos a veces de un lado hacia otro y nos referimos a atención primaria como si fuera ese primer nivel de atención. Pensamos que es la estrategia, pero nos estamos ubicando solamente a nivel de los servicios de salud y dejamos de lado un poco a la comunidad. Entonces, es importante como tener esta visión clara de estos temas conceptuales que de alguna manera orientan y deben de orientar en la práctica e irnos dirigiendo hacia una concepción de atención primaria mucho más transformadora. Por supuesto que hay desafíos de financiamiento y para ninguno es nuevo conocer que hay un aumento exponencial en la deuda del Estado, que se ha triplicado en los últimos años, que hay factores que están contribuyendo a esa deuda del Estado y esos factores habían sido hasta hace poco relacionados a cierta escasez de recursos y priorización.
Sin embargo, en los últimos meses y sobre todo en los últimos 2 años, vemos cómo desde el accionar político se cuestiona el financiamiento del sistema de salud como si no fuera una obligación que está recogida en nuestra Constitución. Y obviamente aquí traje solamente 2 comentarios de un gran informe que hizo la Contraloría General de la República en cuanto a la urgente necesidad de fortalecer esa base financiera para garantizar los ingresos estatales y diversificar las fuentes de financiamiento y priorizar el financiamiento de medidas preventivas y la atención primaria, que contribuyen a reducir los costos en salud en el largo plazo. Todos sabemos que es mejor prevenir que lamentar, pero a la hora de las tomas de decisiones no se honran las deudas que se tienen con, en este caso específicamente, con la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero todo el sistema sanitario ha visto reducidos sus ingresos en los últimos años. El siguiente desafío que quería mencionar es el relacionado con los servicios de salud en la comunidad. La APS, sin participación efectiva, se puede caracterizar por una relación asimétrica entre la gestión de la salud desde los servicios de salud, un abordaje bastante dicotómico de los procesos, más orientados a ese proceso salud-enfermedad, un servicio a veces de características unilaterales. Las plataformas de participación se colocan como un indicador de cumplimiento y no como procesos transformadores, y una comunidad como receptor u objeto de estudio y no como un sujeto actuante. Y apunta a un abordaje institucionalizado intramuros, y aquí es donde el primer nivel de atención, digamos, se encuentra como un nicho muy particular. Sin embargo, cuando hablamos de la participación efectiva, estamos hablando de una relación más horizontal, de una cogestión de la salud, y ya tenemos ejemplos claros de todos los planes acordados entre los servicios de salud y las poblaciones y las comunidades. La construcción más socioparticipativa en el proceso de toma de decisiones en salud, un proceso que es más bidireccional, con esas plataformas de participación como oportunidades para el reconocimiento de saberes locales también, y de ver todas las capacidades que se tienen en los territorios. La comunidad será vista como un actor y no como un sujeto, como un objeto al cual se le brindan servicios, sino que aquí es un actor que está claramente participando, y apunta a una estrategia extramuros de base comunitaria y territorial como estrategia. Doctora Carballo, por favor, cuando faltan 2 minutos me hace el llamadito. No hay ningún problema. Ok. Yo creo que ya estás casi. No, que sí, ya voy llegando. En cuanto a los desafíos y tendencias en salud digital, creo que estos temas son actuales y son de gran importancia para el país. El país ha llegado aquí por un largo camino, y vea que en el 90 partimos de que el país intentó mejorar la administración de los datos, lo que implica que tenemos una larga historia de recolección de datos a nivel manual, pero aquí hubo un esfuerzo para mejorar esa administración de los datos, y obviamente poco a poco se ha ido desarrollando actividades, el expediente digital único en salud, y sobre todo quería llamar la atención sobre el registro de la ficha familiar. Son 178 variables que tiene la ficha familiar, en donde se recoge información sobre las condiciones de la vivienda, la educación, el trabajo, los riesgos comunitarios, etcétera, y que permiten hacer un abordaje mucho más colectivo de las condiciones de vida de las poblaciones. Y obviamente en los últimos años se está explorando la incorporación de la inteligencia artificial y Big Data, y no me quiero detener ahí porque hay uno de los compañeros que va a profundizar en ese tema.
Solamente quería mencionar que dentro de los desafíos de la salud digital se plantea todo el tema del recurso humano, el tema de la gobernanza de los datos, el tema de las consideraciones éticas y el tema de la equidad. Es decir, la brecha digital que tenemos a nivel del país y que sabemos que no todas las poblaciones tienen acceso equitativo a tener internet en el hogar. Y no solamente a tener internet, a poder recibir información de calidad, oportuna y adecuada con base a sus necesidades. Y para ir terminando, quería plantear algunas reflexiones finales. Desde la perspectiva del modelo de prestación de servicios de salud, hay una exigencia de que esa prestación esté centrada en las personas, familias y comunidades, y no necesariamente en los programas. Hay ejemplos a nivel internacional en donde ya la atención de las personas es por equipos multidisciplinarios que atienden a la persona integralmente y le dedican más tiempo por consulta precisamente para atender esa situación. Se cuenta con espacios docentes en la comunidad. Este es un tema fundamental en la formación de los profesionales de la salud. No debe de ser solamente el paso por los centros hospitalarios o clínicas, sino que se debe de caminar hacia espacios docentes a nivel de la comunidad. Y esperaríamos que se privilegie el trabajo intersectorial. Desde la perspectiva del modelo de gestión, esperaríamos que en un futuro se incentive el trabajo en equipo y el trabajo en redes integradas a lo interno de salud y con otros sectores. Se han hecho grandes esfuerzos para el trabajo en equipo en el país al interno, pero no necesariamente con otros sectores, y ahí hay toda una oportunidad de trabajo. Se cuente con mesas intersectoriales locales. Hay una gran experiencia que desarrolló el país con el proyecto mesoamericano para abordar el embarazo en adolescentes y podría tomarse como ejemplo. La evaluación y rendición de cuentas a nivel sistémico y sistemático. Aquí es importante que esta rendición de cuentas es un modelo que debería estar apuntando a participación de la población y no solamente a una rendición de cuentas interna. Promueve capacidades para el desarrollo de nuevos liderazgos y la capacidad de la agencia individual y colectiva. Y aquí la agencia es como lo plantea Nussmann, es decir, como la capacidad de las personas para utilizar sus recursos y poder avanzar en forma colectiva. Y desde la perspectiva del modelo de financiamiento, considero realmente importante que se cuente con los recursos específicos para la acción comunitaria. Es decir, hay mucha resistencia de definir claramente cuáles son los presupuestos que se tienen para trabajar a nivel de la comunidad, y muchas veces son los sacrificados para utilizarlo para otros gastos. El reconocimiento y pago de las deudas del Estado, por supuesto que eso es una prioridad en nuestro caso. Y la inversión en el primer nivel de atención para completar los CEBAIS faltantes. Más o menos, para que nos quede una idea, hay 1.500.000 personas en Costa Rica que no tienen un equipo básico de atención integral cercano. Y eso está saturando los servicios y clínicas, sobre todo a nivel urbano, del área metropolitana, de Heredia, de Pérez Celedón, de Liberia, y existen los recursos y la capacidad para realmente honrar la promesa de la transformación de los años 90, de tener los CEBAIS para toda la población. Todavía está pendiente y tenemos esa brecha y esa deuda con esa población, y me parece que ese debería de ser una prioridad en los próximos años. Muchísimas gracias. Doctora Sáenz, 3 minuticos. No, muchas gracias, ya terminé. Solamente darle el agradecimiento a mi equipo de Red de Equidad en Salud y ya terminé. Gracias. Muchas gracias, doctora Sáenz. Perfecto con el tiempo, por lo menos en mi reloj.
Bueno, y seguimos con el siguiente presentador o panelista, que es el doctor Wilman Rojas Molina. El doctor Wilman Rojas Molina cuenta con 24 años de experiencia en la gestión del sector salud y ha trabajado durante 14 años trabajó durante 14 años como director en la región del Caribe Sur, lugar con grandes retos por los múltiples determinantes de la salud que presenta al estar en una zona fronteriza Costa Rica-Panamá, poblaciones indígenas migrantes, la mayor concentración de reservas indígenas del país, zona costera y multicultural por la gran cantidad de nacionalidades que convergen en ese lugar. En los años 12 al 2022 adquirió gran experiencia al gestionar la región ultraatlántica con grandes retos en el primer nivel y segundo nivel de atención y el hospitalario. Toda esta experiencia laboral en sistemas de salud la ha combinado con la experiencia en la implementación del sistema de salud EDUS, en el cual enlaza los 3 niveles de salud en un único sistema que enlaza toda la institución de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ha sido jefe de despacho en la presidencia ejecutiva y posteriormente asume en el año 22 como director regional de la región Central Norte, donde adquiere gran experiencia en poblaciones más urbanas y con mayor concentración de personas que acuden a la prestación de servicios de salud. El manejo de 5 áreas de salud por compra de servicios ha enriquecido también su experiencia laboral. El doctor Wilman Rojas es doctor en medicina y cirugía, es máster en economía de la salud, tiene una licenciatura en derecho, tiene una gerencia de hospitales e instituciones de salud impartida por INCAE. Es especialista en administración de centros y servicios de salud también y es diplomado en la gestión de proyectos innovadores en salud de INCAE también. Doctor Rojas Molina, por favor, tiene la palabra y hasta por 20 minutos. Muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes. Y bueno, me parece que los que están acá, un gran interés por la salud y por el bienestar de este país. Quiero agradecerle a la academia por tomarme en cuenta, realmente muy honrado de que me hayan tomado en cuenta para, para exponer mi experiencia. Al principio, yo sé que laboré 25 años en la región Caribe de Costa Rica, el Atlántico, pero decidí hacer tal vez una presentación, no tal vez de las cosas exitosas, sino hacer una descripción de datos para traer un poquito más la discusión. Si ponemos la presentación, no, bueno, la siguiente. Eh, antes de entrar sí tengo que referirme a esta experiencia que tuve en Talamanca por 14 años, 25 en toda la provincia de Limón. Eh, Realmente el perfil epidemiológico que tenía Costa Rica en la parte de costera sur era un perfil al principio muy epidemiológico, la gente se moría de diarreas, infecciones respiratorias, y había un pacto país. Y realmente la caja fue el líder en el cantón de Talamanca. Participamos con la visita domiciliar, tanto el Ministerio de Salud, una alianza muy fuerte con el Ministerio de Salud, el doctor Bermúdez, el doctor Rodrigo Marín, el alcalde, las instituciones públicas, el ICE, el AIA, donde no había AIA, se conformaban las asadas para llevar agua potable, floración de pozos. Entonces, realmente hubo un enfoque país por tratar de que las personas no murieran de diarreas, no murieran de infecciones y hubieran una mejor calidad de vida. Y esto llevó que la caja fuera ampliando sus coberturas en Talamanca, fueran abriendo más EVAIS, aquí tenemos este EVAIS que se inició en la gestión de la doctora Sáenz, que duró muchos años para hacerse en Alto Telire, porque todo fue con helicóptero. Bueno, esto fue una de las cosas que se logró hacer esta infraestructura en Alto Telire. Tal vez está un poquito subutilizada, pero bueno, es una majestuosa obra de alta calidad de primer mundo, costó muchos miles de millones, pero ahí está, vamos, la caja llega hasta sectores que
que solo en helicóptero se pueden llegar con estructuras de ese tipo. Y también la educación, la caja iba entrando, detrás venía la escuela, participamos en la construcción de puentes colgantes, la gente se moría en Alto Telire cruzando ríos, aquí participó Inadeco, la iglesia Vida Abundante de aquí de Coronado nos ayudó a conseguir los 40,000, 60,000 dólares que costaba cada puente, con el ingeniero John de Aguas Vivas de Carolina del Norte, que era un norteamericano que era ingeniero. Entonces, toda esta experiencia muy rica hizo que la mortalidad fuera bajando, la mortalidad infantil fuera bajando, el impacto que tuvo la institución desparasitando agua potable, electricidad, caminos, puentes, recolección de basura, tuvo un impacto enorme en la calidad de vida de las personas. Pues, bueno, podríamos hablar infinidad de experiencias lindísimas que se trabajaron con ECOS, se trabajaron con las juntas de salud, pero tenemos un reto enorme. La siguiente. Entonces me voy a enfocar realmente a mi experiencia en estos 2 años que he estado, estuve un año en presidencia, más este año, 2 años acá en la Central Norte, para tratar este tema en discusión, porque realmente las plétoras hospitalarias, la palabra plétora tal vez suena muy técnico, pero la palabra plétora tiene un rostro humano. Plétora es cuando el servicio de emergencias ya no puede aceptar más pacientes. Puede ser que el servicio de emergencias tenga 30, 40 o 50 pacientes esperando una cama. No hay cómo mover pacientes, no hay camas en el servicio de urgencias y el rostro humano es la persona fracturada, la persona con un infarto que tiene 3, 4, 5 días en una silla, en una banca, y si no hay banca, no hay silla, o sentado donde sea. Pero bueno, eso de que una persona espere con enfermo, con dolor, en una silla de ruedas, o en una banquita, o en una silla, eso es el rostro humano de la plétora. ¿Por qué los hospitales colapsaron? ¿Por qué los hospitales no tienen capacidad de mover y la cantidad de ingresos nos ha superado? Entonces, hicimos algunos estudios en el primer nivel. Bueno, ¿cómo estamos en el primer nivel? ¿Por qué hay tanto paciente cardiópata, pacientes de insuficiencia renal, pacientes con infartos, accidentes cerebrovasculares? Hay muchos accidentes de tránsito, caídas en la casa, que nos están colapsando los servicios. Y bueno, por el tiempo traigo unas láminas que quiero compartirlas para que sirvan para discusión, para la reflexión. ¿Qué tenemos que cambiar? La doctora Sainz lo explicó muy bien, digamos, muy técnicamente bien, pero bueno, esto viene como a darle un poquito de ese rostro humano al enfoque que hizo la doctora, que tenemos que buscar acciones diferentes. Fuimos muy exitosos en Costa Rica en atención primaria, fuimos referentes mundiales con el Hospital Sin Paredes, pero bueno, tenemos que seguir siendo ese país y para eso tenemos que hacer las cosas diferentes. La siguiente. Esta lámina es muy sencilla, pero la siguiente para que se complete la. Esta lámina es muy sencilla, pero la anterior, por favor. Es muy sencilla, pero vea que es muy, muy puntual. De niños de 0 a 9 años, tenemos una cobertura del 47% de la población. Si la fraccionamos de 0 a 1 año, andamos en alrededor de más de un 90% de la población. Tenemos niños de 0 a 1 año, captamos casi el 90 y resto por ciento de la población en la caja de seguro social. Posteriormente se nos diluye cuando lo vemos a los 9 años. Posteriormente, en promedio, andamos un 39% de adolescentes. Algunas áreas pueden andar 30, otras 20, pero en promedio, país, digamos, región, un 39%. En adultos de 20 a 65 años bajamos a un 45% de personas que consultaron por lo menos alguna vez en la caja. Ese 45% estamos hablando de las personas que no consultan, no se hacen chequeos, no sabemos si van a lo privado, si van a lo mixto, a dónde están, no sabemos dónde están. Y posteriormente, mayores de 65 años, volvemos a un promedio de región de 78%. Cuando ya captamos estas personas mayores de 65 años, vienen diabéticos, hipertensos, con lesiones renales, cardiópatas, ya captamos de nuevo al paciente con una carga de enfermedad enorme. Y entonces no estamos viendo y se nos están escapando estos adultos que están trabajando, que están en otras funciones, que son hipertensos, diabéticos, que no se están controlando. Entonces, esto nos dice, bueno, tenemos que cambiar algo. Y no tenemos capacidad en estos momentos, y si hay algún director de una área de salud, me dice, con esto estamos colapsados, no tenemos cupos, no hay citas.
Bueno, ¿qué pasa? Vamos, y no estamos viendo ni el 50% de la población promedio en coberturas. Entonces, algo pasa, que es lo que tenemos que ir como desmembrando. Bueno, la siguiente. En esta otra que tomé, diabetes, según la prevalencia, bueno, esta sería la cantidad de diabetes que la Central Norte debería estar atendiendo. Nuestra meta esperada que nos miden en la unidad de compras son 84,000 pacientes y tenemos captados 74,000. Bueno, ahí de lo esperado no llegamos a lo esperado, pero de la prevalencia estamos a la mitad. Entonces, hay un 50% de posibles diabéticos que no sabemos dónde están y están lesionando su riñón, su corazón, sus ojos, para que después, cuando ya están bien mal, ahí sí los vamos a captar. Bueno, la siguiente. Ahora, y de ese 70, de ese porcentaje que captamos, solamente el 42% tienen una glicemia, vamos, con hemoglobina glicosilada normales. Solo el 42% de ese porcentaje. Y de ese grupo, el 58% mantienen su presión normal y el 36% lípidos. Entonces, bueno, con esas coberturas y con ese control de calidad, uno podría imaginarse por qué están los hospitales abarrotados en medicina interna y en las salas de emergencias. La siguiente. Después vemos la hipertensión arterial. Tenemos que por prevalencia, esta es nuestra casi 400,000 personas es lo que esperamos. Y estamos captando, lo esperado es el 52% y estamos captando el 48%. Y de este 48% que captamos, con control, con calidad, estamos atendiendo la siguiente, el 67%. Bueno, un poquito más alto, digamos, pero el 67% de eso que estamos captando, pero hay más, casi un 50 y resto por ciento que no estamos captando, no sabemos dónde está. No sabemos si está en medicina mixta, si está compensado en medicina empresa, o va a la farmacia, o toma hierbas, o qué hacemos. No tenemos información a dónde están esas personas. La siguiente. Bueno, esto es un estudio, bueno, siempre agradecerle a los asistentes de la Central Norte que siempre estamos haciendo y hemos estado investigando qué ha pasado, qué pasa con los pacientes que llegan con infarto miocardio, con accidentes vasculares, amputaciones, insuficiencia renal, cómo fueron atendidos, por qué llegaron a consultar. Tal vez ahorita, aquí nomás, el que les voy a presentar, tal vez el estudio que hicimos en el 2023, que analizamos 1,400 expedientes del Hospital de Alajuela, el Hospital de Heredia, de pacientes que llegaron con diagnóstico de insuficiencia renal crónica. Entonces, revisamos 10, 15 años para atrás por qué llegaron a insuficiencia renal crónica. Lo siguiente. Bueno, de estos 1,800 pacientes que revisamos, así como en general, antes de entrar a crónicas, vemos este es el porcentaje de pacientes crónicos. 35% eran insuficiencias renales crónicas, infartos un 46%, amputaciones de pie diabético un 12%, accidentes vasculares un 7%. Son enfermedades prevenibles, incapacitantes, de alto costo, alto internamiento, es muy caro para el país. Pacientes que se pudieron haber evitado en el primer nivel con un autocuidado y un control adecuado. Y ese es bueno, el objetivo, ¿no?, del primer nivel. Bueno, eso está atendiéndose a nivel hospitalario. La siguiente, para entrar como insuficiencia renal crónica, del control óptimo de la parte de insuficiencia renal crónica, bueno, vemos que la prevalencia siempre son los hombres padecen más de insuficiencia renal crónica que las mujeres, que son 40%. Siguiente. El control óptimo, que eso es importantísimo. De todos estos pacientes que se revisaron, solo el 14% estaban compensados en sus signos, tenían control óptimo. El restante, 86%, estuvieron descompensados siempre. Pacientes nunca estuvieron, hemoglobina glicosiladas mayores de 10, presiones no compensadas, lípidos altos, obesidad. Entonces, pacientes con una carga de enfermedad son los que nos están generando la insuficiencia renal crónica. Ahora, dentro de este porcentaje que está con insuficiencia renal crónica, que estaba en control óptimo, ahí tenemos pacientes con litiasis renales, que hacen hidronefosis, pacientes con cáncer y otros pacientes que no hacen insuficiencia renal
por tener enfermedad crónica. Entonces, de las cosas importantes que uno podría sacar de acá es que ningún paciente diabético hipertenso que estaba compensado terminó en insuficiencia renal crónica por enfermedad crónica. Entonces quiere decir que las personas que sí están compensadas, que están con su hemoglobina glicosilada menor de 7, con sus presiones arteriales normales, hábitos de vida saludable, y no terminan en insuficiencia renal crónica, excepto que sea por una hidronefrosis, que sea por otra patología que no sea las enfermedades crónicas. La siguiente. Bueno, esta rápidamente, de los pacientes que revisamos, de los 1.400, 656 sí correspondían a insuficiencia renal crónica, el resto estaban mal clasificados. De estos teníamos un gran porcentaje que no tenían un estadiaje, eran pacientes en grado 5, pero que posteriormente, por la evolución clínica, estaban en diálisis o estaban en programa de trasplante o fallecieron. Pero no estaban clasificados, pero vemos que la mayor cantidad de pacientes se detectan en estadios avanzados. De estadio 3 hacia adelante, donde ya hay menos margen para realmente recuperar ese paciente, es donde estamos captando los pacientes a nivel hospitalario. La siguiente. De la carga de enfermedad, como vimos, los pacientes diabéticos, hipertensos, dislipidemias y obesidad, que es de los que, de ese 86%, esta es como la distribución que tenían los pacientes, y pacientes que en su mayoría estuvieron descompensados. La siguiente. Aquí también otra de las cosas, vemos que casi la mayor cantidad de pacientes nunca tuvieron un control adecuado, no tenían, vamos, tal vez una vez al año iban, consultaban en los servicios de emergencias, nunca tuvieron una cita y un control óptimo, la mayoría nunca estuvieron citados según las normas ni controles según las normas. La mayor cantidad de pacientes que terminaron con insuficiencia renal nunca tuvieron un control óptimo ni en citas ni cumplimiento de normas. Y de estos, la mayoría, muchos fueron referidos, pero ya en estadios muy avanzados. Muchos llegaron directamente captados en emergencias y otros llegaron por otros medios, pero realmente la mayor cantidad de pacientes fueron captados, vamos, tardíamente, vamos, ya cuando estaban que ya entraban a un programa más complicado y más hospitalario. La siguiente. Y bueno, he ido un poquito rápido. Yo no sé si más bien, porque yo había practicado y duraba 20 minutos, pero yo creo que voy a durar menos. Esto quería ponerlo porque para mí la visita domiciliar de la TAP y de equipos era una herramienta importantísima en Talamanca, pero aquí en la meseta central no es tan efectiva. Estas son las coberturas de la visita domiciliar que tenemos en la región central norte. Para que se ubiquen, Central Norte es la provincia completa de Heredia, la provincia de Alajuela, quitando San Carlos, los Chiles, y el cantón de Tibás, y la Carpio y el 13. Eso es la Central Norte, que es como una población grande, como el 40% de la población de Costa Rica, y vemos que las coberturas de visita domiciliar, ahorita que hemos hecho un esfuerzo enorme, estamos repuntando un 34%, la TAP, acá en la meseta central está con un montón de actividades, tiene otro montón de cosas de que hacer, no les abren las casas, no es tal vez como la experiencia que uno tuvo tal vez en Talamanca, donde la TAP era esa persona que estaba en la comunidad, muy efectivo para captar pacientes, para vacunar, para esto, y vemos que aquí la estrategia de la visita domiciliar en la meseta central no es lo efectivo, tal vez que la estrategia que tal vez uno esperaba. La siguiente. Tal vez así, un resumen, porque como era poco tiempo, pero yo creo que me sobraron unos minutitos. Eh, eh, Más que conclusiones, son como puntos que quiero como que tal vez podamos discutir, que pueda, por lo menos cada quien desde su punto discutir, y en algún momento, alguno de los que están escuchando, lleguen a un puesto importante, que lo tenga en cuenta. El 50% de los pacientes de 20 a 64 años con enfermedad crónica no transmisibles no
atendidos en el primer nivel, no están llegando. Esa población no llega, no la estamos teniendo, no sabemos cómo está. Muchos no tienen posibilidades de consultar, no hay cupos en los EVAIS, entre la morbilidad, hay saturación de servicios, brechas de servicios, entonces esos pacientes nos estamos captando cuando ya tienen lesiones, cuando ya están muy mal, cuando ya están graves, entonces ahí hay una gran potencial para poder mejorar. Lo otro de las cosas que de los pacientes captados con enfermedad crónica no transmisible, se tiene que al menos el 50% no tienen el control óptimo. Estamos hablando de lípidos, presión arterial, glicosilada en valores normales. Entonces, de lo que está llegando con los 3 parámetros con control óptimo, tenemos menos del 50%. Entonces, no estamos llegando al 50% de la población y de los que tenemos en promedio control óptimo, estamos realmente, no estamos llegando porque hay el EVAIS cuesta a veces esa atención multidisciplinaria, cuesta que que los programas puedan darse adecuadamente. Hay tal vez otro montón de cosas que tiene saturado el primer nivel y entonces no, realmente a veces cuesta. Alguna gente hace esfuerzos enormes, lindísimos. Yo conocí, bueno, Atenas tiene un programa lindísimo, hay muchas áreas que están haciendo cosas importantes, pero esta es la realidad que tenemos nosotros. Hay una brecha muy significativa de VAIS. Nuestra región por población tiene una brecha como 90 VAIS, es mucha gente, y por la dirección de proyección anda como en 64, que también es mucha gente. Y aparte de que no haya VAIS, los servicios de apoyo son muy limitados: laboratorio, farmacia, nutrición, psicología, promotores en salud, trabajo social, medicina familiar, odontología, etc. Hay una brecha enorme en los servicios de apoyo. Nos dan EVAIS con farmacias colapsadas, nos dan EVAIS con otros servicios colapsados, que lo último lo que hacen es terminar generando más referencias al hospital y saturados. Entonces falta que nos alineemos con este primer nivel, que realmente tengamos programas claros, que tengamos realmente objetivos claros, qué es lo que el primer nivel debería estar haciendo. No hemos logrado tampoco una intervención significativa en el autocuidado. Realmente han habido esfuerzos enormes de comunidades que se han trabajado. Ahorita estamos trabajando con las municipalidades, pero realmente hay una limitación en el autocuidado. Listo, doctor. Y la carga de enfermedad que tienen los pacientes en el primer nivel de atención repercute en las estancias prolongadas y la plétora hospitalaria. Entonces, bueno, así muy resumidamente, que vamos, tuve que escoger como lo más importantito, pero quería realmente compartir esta preocupación que tengo enormemente. También me van a disculpar que no traje todas las cosas lindas que hemos hecho en el Caribe, pero me parece que esto es un tema que tenemos país y es una emergencia que tenemos que realmente volver a tener una estrategia país que la perdimos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rojas. Bueno, entonces, ahora pasamos con el próximo panelista, que es el doctor Santiago Batalla Garrido. El doctor Batalla nos va a presentar un tema denominado Construyendo Salud Infantil en Talamanca, una experiencia desde la atención primaria en salud. El doctor Batalla es egresado de la Universidad de Costa Rica, tanto de la carrera de medicina como de especialidad en pediatría. Actualmente se desempeña como médico asistente en el servicio de aislamiento del Hospital Nacional de Niños y desde este año es presidente de la Asociación Costarricense de Pediatría, ACOPE. Además, es profesor de la Escuela de Medicina y de la especialidad en pediatría de la Universidad de Costa Rica. Entre el 2020 y el 2023, ejerció como coordinador del Servicio de Pediatría del Área de Salud de Talamanca, donde lideró esfuerzos para adaptar la atención pediátrica a las necesidades de la comunidad. Muchas gracias, doctor Batalla, por estar acá con nosotros. Adelante. Buenas noches, gracias a la doctora Carballo por la invitación y a todas las personas que están conectadas viéndonos. Para mí es un honor estar hoy aquí presentándoles una pincelada de lo que fue mi vivencia trabajando en el área de salud de Talamanca por un poco más de 3 años. Llegué ahí en septiembre del 2020, luego de la rifa del servicio social como especialista. Minutos después hablé con el director, quien me dio la bienvenida y me puso al tanto de cómo estaba la situación por allá. No existía un servicio de pediatría en la zona y me tocaba a mí ver cómo lo iba a desarrollar.
En ese momento recordé mi última evaluación de desempeño como residente, en la que me habían bajado puntos, ya que frecuentemente cuestionaba manejos de pacientes por parte de los especialistas y les hacía saber que no estaba de acuerdo con algunas de las decisiones que se tomaban. A raíz de eso, mi jefatura me dijo algo más o menos así: cuando usted salga de aquí va a poder hacer lo que quiera y tomar sus decisiones propias. Entendí en que en ningún lugar eso iba a ser tan cierto como en Talamanca. Yo venía de 3 años de residencia en el Hospital de Niños, un hospital especializado con abundancia de recursos, diagnósticos y terapéuticos, atendiendo las patologías más complejas y cuidando a los pacientes más graves del país. Esta es una gran escuela en la que desarrollé muchísimas destrezas y habilidades. Afiné mi ojo clínico, trabajé de manera multidisciplinar y aprendí a tomar decisiones precisas y expeditas. Lastimosamente, la experiencia ahí no me enseñó mucho sobre cómo ser un pediatra fuera de esas paredes, y mucho menos cómo ser un pediatra fuera de un hospital. Los primeros días en Talamanca fueron difíciles. Yo soy una persona que funciona mejor con una estructura definida como buen pediatra, y allá no tenía eso porque me tocaba a mí irlo definiendo. Además, los recursos estaban enfocados hacia atender la pandemia, las consecuencias, y debido a las restricciones no era fácil reunirse con otras personas que me ayudaran a descifrar cuál era la mejor forma de hacerlo. Mi primer gran experiencia llegó rápido. Existe un EVAIS llamado Alto Telire en lo más adentro del territorio de Cabécar, que funciona más como un puesto de visita periódica debido a la logística tan compleja que se requiere para llevar atención de salud ahí. Nos montamos en un helicóptero el lunes con los insumos, la comida y la ropa de la semana y llegamos hasta la localidad de Piedramesa, unos 15 a 20 minutos de viaje desde el helipuerto de Bribri. Ese primer día sentamos nuestro campamento y nos preparamos para dar consulta los próximos 3 días. Como pueden ver, las condiciones de atención distaban mucho de cumplir con los requisitos mínimos de salud ocupacional y probablemente del Ministerio de Salud. Aún así, atendíamos familias completas, yo valorando a los niños y el médico general de Levi's a los adultos, promediando un poco más de 100 pacientes atendidos por día. Esta población solo recibe visita cada 3 meses, entonces cuando uno pregunta por quejas o molestias, se suelen juntar todo lo que han experimentado desde la última vez que acudieron. Algunas de estas familias caminan hasta 5 horas para poder ser atendidas y debido al altísimo volumen de pacientes, lo más que se les podía ofrecer era una valoración rápida y un kit de medicamentos para que tuvieran en caso de alguna emergencia. El fin de semana bajábamos a casa y la semana siguiente volvíamos a volar a un segundo sitio, bajo Blay, para repetir la dinámica. En estos poblados no hay una sola calle que permita llegar por medios terrestres, no hay una pulpería ni recolección de basura, no hay colegios, no hay personas, ni siquiera muchas no hablan español. Tener mi primera experiencia clínica del servicio social ahí, un lugar que parecía sacado de un cuento de realismo mágico, definitivamente tuvo el mayor impacto en mi intento por empezar a dimensionar los retos que iba a tener si quería dejar algún tipo de huella en el camino. Perdón, ¿sí se están proyectando las diapositivas? No, doctor. No, No, señor. Dios mío. Ya te iba a decir que si no tenías diapositivas, porque no, como no, Sí, yo estaba corriéndolas y no sé por qué no se están. no ha pasado ninguna, solamente la primera, Vamos la a ver, presentación. me van a disculpar, pero no sé qué sucedió. Ahí sí pasan. Ahí están pasando. Ok. Bueno, voy a adelantarme lastimosamente por cuestiones de tiempo. Pase las fotos que tenía. Sí. Este es el lugar donde damos consulta. Bueno, afortunadamente a mi regreso a la clínica de Bribri, me dieron una oficina que poco a poco se fue convirtiendo en un consultorio a la par del médico de familia de la zona.
El doctor Cubillo ya tenía tiempo de estar trabajando ya como especialista y él y su equipo habían logrado establecer un servicio que resolvía muchísimo. Me dijo que lo acompañara a una de las giras que él hacía hacia los EVAIS más alejados de la zona y pude empezar a empaparme de la realidad de Talamanca. Empecé a estudiar los nombres de las comunidades, cuánto tenían que desplazarse para llegar al centro de salud más cercano, conocer los servicios básicos con los que contaban y poco a poco entender todo su contexto social, geográfico, económico y cultural. Talamanca es el segundo cantón con mayor extensión territorial del país y año con año se ubica en los últimos lugares de los índices de desarrollo y competitividad. Además, sus distritos son sumamente disparejos el uno del otro. El cantón de Cahuita, por ejemplo, tiene la ventaja de incluir toda la zona costera, con un auge turístico enorme, mejores accesos viales, múltiples opciones educativas y más facilidades de acceso a salud que su cantón hermano de Telire, un territorio sumido en la pobreza, alejado en su mayoría de gran parte de la civilización y con grandes limitaciones para el desarrollo. Rápidamente me di cuenta que el servicio de pediatría en todas sus facetas tenía que ajustarse a la población y no al revés. Tenía que ser un servicio a la medida, boutique, y que se saliera un poco de lo que normalmente se hace en otros lugares del país. El área de salud cuenta con 3 servicios de emergencia que trabajan 24/7 y 14 EVAIS. En todos esos centros hay necesidad de reforzar la atención infantil, pero las distancias y la dificultad de accesos hace que sea imposible atenderlos a todos por igual. Poco a poco fui definiendo cuál era la mejor estrategia de atención, una que se fue modificando con el pasar de los meses. Por ejemplo, cuando abrimos la consulta propiamente, no sé, perdón, es que me están diciendo que no se está viendo bien. Ahí sí, Nosotros sí la vemos, doctor. sí, perfecto. Está bien. Ok. Poco a poco fui definiendo cuál era la mejor estrategia, una que se fue modificando con el pasar de los meses según las evaluaciones que realizaba periódicamente. Por ejemplo, cuando abrimos la consulta, casi no había pacientes por atender, ya que la gente le daba miedo ir a los centros de salud por el riesgo de contagios y las escuelas estaban cerradas. Entonces no se recibían referencias de los EVAIS ni de personas docentes. Esto era lo opuesto a lo que estaban viviendo mis colegas que se habían graduado y conmigo y tenían que ver 30 pacientes al día. Siempre he pensado que la institución tiene una idea de maximizar la cantidad de cupos ocupados por paciente al día y no es la adecuada, porque prioriza cantidad sobre calidad. Así que tenía que encontrar la manera de no terminar igual que ellos. Los primeros en llegar fueron algunos pacientes que tenían control en Limón y que requerían renovar recetas, pero que por alguna razón durante la pandemia habían perdido su control. Llegaban a su EVAIS para estos trámites y me lo referían a la consulta. Y me atrevo a decir que nunca se ha visto una atención más oportuna y pronta en una especialidad de la caja. Imagínese un especialista recién graduado, ansioso por empezar a ejercer y encontrarse sin pacientes. Les daba cita para el día siguiente y si eran de cerca, ese mismo día los veía. Pedí entonces un listado a Limón de todos los pacientes de Talamanca que tenían control ahí para poder contactarlos a uno y darle la noticia de que ya no iban a tener que viajar hasta allá para los controles. Las reacciones de la mayoría de esas personas eran increíbles. Me contaban las penurias que tenían que pasar para ir a esas citas, madrugaban para poder trasladarse a veces más de 80 kilómetros, requiriendo pagar transporte informal, bote y bus con tal de llevar a sus hijos. Y aunque normalmente la caja les reconoce un pago por estos traslados, este sistema es por reembolso. Así que si el día de la cita no tenían suficiente dinero para pagarlos, no podían ir y la perdían. Llenar la consulta era un tema que se iba a tomar tiempo. Entonces me puso a ver qué más podía hacer. Recibía llamadas todos los días de los médicos de la zona para hacerme interconsultas. Algunas de las preguntas me preocupaban porque eran cuestiones muy básicas y que ellos debían poder resolver fácilmente. Entonces me di a la tarea de visitar uno de los servicios de urgencias todas las mañanas y todas las tardes para poder identificar el tipo de consultas que se veían ahí y poder orientar tanto a los colegas como al personal de enfermería y de farmacia sobre buenas prácticas. Esto incluía evitar el uso indiscriminado de antibióticos, el abuso de esteroides y optimizar el manejo de las afecciones respiratorias. Las visitas al servicio de urgencias de Home Creek fueron tan provechosas que dejaron de ser casuales y se incluyeron en la programación fija del servicio. Esto permitió empezar a realizar manejos de pacientes que presentaban alguna patología que les impedía ser dados de alta, pero que tampoco meritaban un traslado hasta el Hospital de Limón.
Es que no se pasa la diapositiva. Es que no se pasa la diapositiva. Ahí pueden ver, sí. Algunos de estos pacientes consultaban en horas de la noche, amanecían en zonas de observación y recibían valoración especializada a primera hora, definiendo el Tiene grado pantalla, de pantalla patología. completa, perdón, pantalla completa. Perdón. Ahora sí. No, ahí, ya. Ya. Como la estrategia estaba rindiendo frutos, hicimos la solicitud ante la gerencia médica para reactivar las disponibilidades de pediatría en el área de salud, algo que en algún momento había existido, pero que al no haber especialista en la zona se había cerrado. Creo que todos me pueden creer cuando les digo que ese trámite duró casi 11 meses en aprobarse, luego de múltiples cadenas de correos enviados y respondidos, justo cuando ya yo iba a terminar mi año de servicio social. Algunos de estos pacientes consultaban en horas de la noche, amanecían en las cunas de observación y recibían una valoración especializada. Afortunadamente me había enamorado de la zona, por lo que decidí quedarme un par de años más dentro de mi contrato de retribución y seguir haciendo crecer el servicio. Había también un sentido de obligación con la comunidad. Sentía que estaba en medio de construir una mesa, pero solo tenía listo el tablero y me hacían falta las patas. Si me iba, alguien más vendría y probablemente tenía que empezar todo de cero. La consulta fue creciendo más y más. Empezábamos a las 9 de la mañana, luego de la visita a urgencias, para darle tiempo a las personas de llegar al consultorio en el pueblo de Bribri sin tener que salir a las 2 de la mañana de su casa. A una tablet le pusimos un chip prepago y se convirtió en nuestro mejor aliado para manejar la agenda de la consulta. Con WhatsApp le avisábamos de programación de citas a los pacientes que no habían podido ser contactados por llamada, ya que se encontraban muchas veces trabajando o no tenían señal donde estaban. Sabíamos que cuando tuvieran señal iban a poder ver el mensaje y coordinar la cita. Además, también coordinábamos citas con el Hospital de Niños. Un éxito rotundo. Uno de los motivos más frecuentes de referencia que me fui encontrando en el camino eran los trastornos del desarrollo. En mis 3 años de residencia había tenido poca oportunidad de atender en la consulta externa a pacientes con estos problemas. Y debo admitir que me sentía inútil e incapaz de ayudar a esta población. Simplemente no tenía las herramientas adecuadas. Decidí entonces buscar recursos didácticos que me ayudaran a solucionar esta falencia y me encontré este libro de la Academia Americana de Pediatría. Empecé a entender mejor el abordaje que estos niños necesitaban y me llamó mucho la atención un programa de estimulación que se mencionaba repetidamente. Se trata de Reach Out and Read, un modelo que busca utilizar a los clínicos como agentes que fomenten la alfabetización de sus pacientes usando libros y lectura compartida. Esto sirve no solo para mejorar el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños, sino que también actúa preventivamente creando relaciones estables, seguras y enriquecedoras que les permita surgir en el futuro. Quedé enamorado de esta iniciativa y decidí que tenía que hacer algo parecido en mi consultorio. Las referencias por trastornos del lenguaje se habían disparado después de la pandemia y cuando interrogaba a las mamás de mis pacientes, casi ninguna le leía a sus hijos y eran muy pocas las que afirmaban tener libros en casa. Era lógico porque la mayoría no tenía acceso a comprarlos, ya fuera porque no tienen un lugar cerca donde conseguirlos o porque económicamente gastar dinero en eso se convierte en un lujo. Entonces tomé un viejo estante que tenía en la oficina, que había convertido en consultorio, me deshice de todo lo que había ahí y empecé una campaña en redes sociales para llenarla de libros. La idea era que cada niño, sin importar su motivo de referencia a la consulta, se fuera con un libro para la casa de carácter no devolutivo. La campaña se hizo viral, las donaciones llegaron por decenas de todas partes del país y hasta de otros países. Fui acomodando libros nuevos, libros usados, ordenándolos por edades y en octubre del 2021 regalé el primer libro. En poco más de un año logramos regalar más de 400 ejemplares y unos meses antes de regresar, estudiantes de un colegio San José hicieron campaña desde su centro educativo y donaron 350 libros más.
Otras estrategias de alcance comunitario incluyeron realizar talleres de crianza para padres, de preparación del parto y posparto para madres adolescentes, de masaje infantil para niños con retraso del desarrollo, por nombrar algunas. Esto se logró gracias al trabajo con enfermeras obstetras del área de salud, nutricionistas, a las alianzas con PANI, Ministerio de Salud y Educación y por supuesto a la colaboración de muchos médicos internos de la Universidad de Costa Rica que realizaron su rotación de medicina comunitaria con nosotros. La verdad es que si me dan 4 horas más, probablemente no termine de hablar de todo lo mágico que fue trabajar en esta zona con estas poblaciones. Así que mejor me voy de una vez a las conclusiones de los aprendizajes más importantes que me llevé de ahí. El 3 primero minutos. es que necesitamos una reforma grande de la educación médica para transformar verdaderamente la salud de nuestra sociedad. Las universidades siguen formando médicos con un enfoque hospitalario, priorizando patologías complejas que pocos verán en su práctica diaria, mientras descuidan la formación en la atención primaria, que es la base del sistema de salud. Como resultado, muchos médicos generales y pediatras llegan a la consulta sin las herramientas necesarias para resolver problemas cotidianos de manera efectiva. Si queremos mejorar la calidad de atención, reducir la sobrecarga a los hospitales y fortalecer el primer nivel de atención, debemos cambiar la forma en que enseñamos medicina. La academia debe alinearse con la realidad sanitaria y formar profesionales preparados para enfrentar los retos reales de la comunidad. El segundo es que la caja definitivamente no es una. La institución se presenta como un sistema único e integrado, pero la realidad es otra. La práctica de la medicina en Costa Rica varía enormemente según el contexto. Lo que funciona en un hospital central no siempre es viable en una zona rural, y las necesidades de una comunidad indígena no son las mismas que las de una ciudad. Para brindar una atención verdaderamente equitativa, debemos reconocer y aceptar estas diferencias, adaptando los servicios de salud a cada realidad local. La medicina no puede ser uniforme cuando las poblaciones que atendemos son diversas. La verdadera pediatría está fuera del consultorio, está en las comunidades, en las estrategias de prevención, en la promoción de la salud y en el trabajo conjunto con otros sectores. Si queremos un impacto real, debemos salir de las 4 paredes de la consulta y participar activamente en la creación de entornos más saludables para la niñez. En un sistema ideal, cada área de salud del país contaría con un pediatra, dedicado no solo a atender enfermedades, sino a prevenirlas, liderando acciones de salud pública, educación y trabajo interinstitucional. La pediatría del futuro debe ser más proactiva que reactiva, y para lograrlo necesitamos un cambio en la forma en que concebimos nuestro rol dentro del sistema de salud. Y la última es que cada acción, por más pequeña que parezca, puede generar un impacto enorme. Si creen que son demasiado pequeños para tener un impacto, intenten dormir con un mosquito en la habitación. No se necesitan grandes recursos ni esperar el momento perfecto para hacer el cambio. Lo importante es comenzar, porque en la suma de pequeños esfuerzos está la verdadera transformación. Les agradezco por la atención, me disculpo por los errores técnicos y le mando un saludo especial a todo el personal del área de salud Talamanca que nos está viendo, y que sin sus aportes nada de esto hubiera sido posible. Gracias. Muchas gracias, doctor Batalla. Le recordamos al público que está conectado y a todos los presentes en Zoom que están conectados que al final de este próximo panelista que vamos a presentar es el periodo para preguntas y respuestas en un periodo de unos 10 a 15 minutos. Bueno, ahora les voy a presentar al doctor Carlos Solano Salas. El doctor Solano nos va a hacer una presentación respecto a la tecnología en salud en el fortalecimiento de la atención primaria. El doctor Solano Salas, médico con una especialidad en administración de servicios de salud. Su trayectoria profesional se ha caracterizado por la innovación y la gestión eficiente en el ámbito de la salud. Está inscrito como gestor en Soy Innovación ante el MISIT o Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, y forma parte de la red de mentores alumni del INCAE. Ha completado el programa de gerencia avanzada del INCAE y el programa de disrupción digital y estrategia de la transformación digital de la Universidad de Cambridge. Además, ha fortalecido sus capacidades en la implementación de la telemedicina a través de programas de la Cámara de Comercio en Bogotá y el Connect Bogotá Region. Su experiencia incluye ser panelista y expositor en diversos eventos, como el TEDx Pura Vida, donde ha disertado sobre la atención primaria post-COVID en octubre del 21, y en el Health Tech Summit Centroamericano en 2023, donde se analizaron los retos del aseguramiento y la seguridad social en Centroamérica. También ha participado en el Foro Regional de la Seguridad Social para las Américas
y en el Central American and Caribbean Healthcare Innovation Summit en el 2023. Ha impulsado varios proyectos institucionales en el área de salud Tibás Uruca Merced, conocido como Clínica Clorito Picado, como la implementación del expediente único en EDUS y programas de promoción de la salud dirigidos a pacientes con enfermedades crónicas. También ha desarrollado un plan piloto para la implementación de un asistente virtual para la asignación de citas que ha mejorado significativamente la gestión de citas y la atención al paciente. Su compromiso con la excelencia en la atención médica y la innovación en la gestión de servicios de salud ha sido reconocida con varios certificados y premios, incluyendo el certificado de identidad digital de la Cámara de Comercio de Bogotá y el certificado de inteligencia artificial del INSN en Perú. Doctor Solano Salas, por favor, hasta por 20 minutos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Un agradecimiento pues por darme esta oportunidad el día de hoy de participar de este importante foro. Hoy vamos a hablar un poquito de la tecnología en salud en el fortalecimiento y la atención primaria. Agradezco si me dicen si se están pasando las diapositivas. Las herramientas tecnológicas en la atención salud son los sistemas y dispositivos diseñados que lo que hacen es permitir mejorar la calidad, accesibilidad y eficiencia de los servicios de salud. Entre ellos incluimos la que es la historia clínica electrónica, aplicaciones móviles, la telemedicina y los sistemas de información integrados. Todo esto nos va a ayudar exactamente en poder trabajar adecuadamente en el fortalecimiento de la atención primaria y del primer nivel de atención. ¿En qué radica exactamente esta relevancia? Pues que esto nos va a permitir una atención más personalizada y oportuna de los pacientes, optimizar aquellos recursos que nosotros tenemos en este momento, que todos sabemos que siempre los recursos disponibles son inferiores a las necesidades que tenemos, facilitar la comunicación entre profesionales de la salud y los pacientes, contribuir a esa prevención y a la promoción de la salud, que es la base, como ya lo han dicho los expositores anteriores, para mejorar lo que es la calidad de vida de los pacientes y que den un impacto positivo en la atención de los pacientes y en la situación de la salud y la atención que se da en la caja. Mejorar esa experiencia que tiene el paciente en los servicios de salud y mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario. Dentro de estas tecnologías o herramientas que tenemos está la historia clínica electrónica que centraliza la información de pacientes permitiendo acceso inmediato y actualizado de toda su historia clínica médica. Si esto lo vemos desde un punto de vista más amplio, en la interoperatividad de los sistemas, no importa dónde se vea al paciente, puede perfectamente o en cuál sistema pueda perfectamente ser visto y trazabilidad adecuada para que esa información sea totalmente útil para la atención y abordaje de los pacientes. Una telemedicina que nos ayuda exactamente a esas consultas remotas, principalmente aquellos accesos que son de dificultad para la atención médica en áreas rurales, en áreas donde hay aquellas barreras geográficas que impiden un acceso adecuado hacia la atención de los pacientes. Hay aplicaciones móviles y también los wearables que nos ayudan exactamente a que los pacientes se empoderen exactamente de lo que siempre hemos dicho, de esa importancia, de ese 50% de la atención que depende del paciente ser responsable de su salud, y esto le facilita poder tener ese empoderamiento. También con los wearables podemos hacer esos registros de signos vitales, Holter, electrocardiogramas, entre otros, de una manera que no necesitamos tener al paciente dentro del sistema de salud. Mejora lo que es la gestión hospitalaria, ya que hay asignación de recursos dentro de las clínicas y hospitales de una manera más coordinada. Y la gran importancia que es exactamente el Big Data y la análisis de predicciones en este momento con el gran auge de la inteligencia artificial que nos va a poder identificar patrones de grandes volúmenes de datos y poder prevenir enfermedades y planificar adecuadamente los recursos en salud, ayudando a diseñar exactamente programas de prevención personalizados basados en las necesidades específicas de esa población.
¿Qué beneficios tenemos con toda esta tecnología? Pues mejora la accesibilidad, como le hemos dicho hace rato, con la atención oportuna sin necesidad de desplazarse, optimizar aquellos recursos de una manera eficiente del personal y el material médico, fortalecer la prevención, identificando riesgos de salud pública antes de que se conviertan en problemas graves, aumentar la satisfacción, los pacientes se sienten más conectados y seguros en sus procesos de atención médica. Eficiencia, optimizan los procesos administrativos, reducen cargas operativas, porque exactamente podemos automatizar esas cargas y poder dar de esta forma más tiempo al clínico en la toma de decisiones de datos, ayudando a personalizar esos servicios y asignar recursos de manera efectiva. Una accesibilidad que nos permite exactamente con lectores de pantalla, aplicaciones móviles, dispositivos de asistencia, personas con discapacidad puedan también acceder de esta manera de una forma más inclusiva a estos servicios. Y la calidad de servicio mejora la experiencia del usuario al ofrecer servicios rápidos, personalizados, centrados exactamente en las necesidades que realmente tenemos que atacar como sistema de salud. Y las tecnologías como una realidad aumentada y la realidad virtual está siendo utilizadas para brindar experiencias intensivas y de terapias innovadoras. Lo que tenemos dentro de la caja, exactamente en las experiencias con toda esta tecnología, pues el gran auge que ha tenido el expediente de salud, que es el CEDEDUS, que tiene exactamente desarrollados muchos módulos, como es el CIES, donde hacen las notas médicas el médico, el ARCA, que es donde se hace los procedimientos quirúrgicos y donde se dan los ingresos y egresos hospitalarios, el CIAC, que es el agendamiento totalmente de las citas y da una manera de ordenar y planificar adecuadamente las citas. El CIF, como lo dijo la doctora Rocío Sáenz, que nos da gran información referente a las fichas familiares de los ATAP, que pueden hasta localizar cada una de las casas y poder brindar una información y que esa misma esté interoperativizada con el CIES y le permita exactamente al clínico poder tener información de las fichas técnicas y viceversa, en la ficha técnica tener información de la situación clínica del paciente. El CIFA, que es el sistema de farmacia, el SIL, que es el de laboratorio, el SISI, que es el sistema de citologías, donde hay una trazabilidad desde el momento que se toma la muestra de la citología hasta el momento que llega el reporte, de tal forma que se pueda determinar exactamente los tiempos y la forma en que esa le da la trazabilidad de seguridad a esa muestra. El módulo de patología, donde se hacen todas las biopsias y todos los procedimientos de patología, vacunas, increíblemente para poder tener exactamente esa cobertura a nivel nacional y poder determinar, no importa dónde la persona se aplicó la vacuna, tener una información de esa cobertura en tiempo real. Toda la información de vigilancia epidemiológica, que es importantísima, imágenes médicas, el Lab EDUS, y si eso lo pudiéramos hacer con una interoperatividad con los sistemas de salud que tenemos en el sector privado y todo, pues eso que dice el doctor Rojas, que decía la importancia de no saber quiénes estaban en el sector privado, teniendo esa interoperabilidad, podríamos tener esa información de cuántos pacientes están en el sector privado, cuántos están en el sector salud y poder tener un control más adecuado de la información. Hay modalidades no presenciales que se han hecho, como la orientación médica, como se hizo con una experiencia en la Clorito Picado, donde pacientes que se quedaban sin cita, se les llamaba y se les localizaba y se les preguntaba por qué era su motivo de consulta. Eso hizo que el 90% de estas consultas que se atendieron vía telefónica, que era solo una orientación para preguntar por qué tenían cuál era su necesidad de la atención, logramos que el 90% de estas personas no requirieran ir a la consulta, sino se resolviera su problema solo con la llamada telefónica. Tenemos también las experiencias de la telemedicina en todas sus ramas, como desde charlas virtuales, desde la telemedicina como tal, la teleorientación y todas estas modalidades que se dan, donde da una experiencia importante la telemedicina desde un médico general con el paciente, con el especialista, el paciente directamente con el especialista, con el médico general, que da mucha importancia y ha disminuido lo que son esas barreras geográficas. La experiencia con el asistente virtual y la inteligencia artificial, donde, como podemos ver aquí, uno de los ejemplos es el asistente virtual que se ha utilizado para tamizaje de cáncer de cervix en 3 áreas de salud. Una que es la área de salud de Curribat, otra que es la área de salud
de Acerrí, y otra es que el área de salud iba a Suroca Merced, conocida como clorito picado, donde se pudo demostrar, como ustedes ven en este gráfico, este es solo de la clínica clorito picado, pero las demás se comportaron igual. Al principio, comparando lo que se hacía en enero del 2024 y enero del 2025, ya con el asistente virtual, donde no esperábamos que los pacientes llegaran, sino teníamos la base de datos y podíamos enviarles mensajes a las pacientes para recordarles que ya su tamizaje de cáncer de cervix le tocaba este año, y también había un link donde ellas se podían autogestionar sus citas si no eran localizadas, pasar de una parte reactiva a una parte proactiva por parte de la caja. Logramos que al principio de enero, que era el inicio, pues estábamos muy igual en números, pero si ustedes ven, ya en febrero aumentó la cobertura y para marzo casi duplicamos la cobertura. Entonces ustedes ven cómo un paso tan pequeño que era no esperar al paciente, sino teniendo ya la base de datos, teniendo la información, empezábamos a localizar a los pacientes, y eso hizo esa mejoría de casi un 200% en la captación de las pacientes. Con la inteligencia artificial hay varios proyectos que están en este momento en pilotaje, otros que están apenas empezando a tener su aprobación para pilotaje, y otros pues que están apenas en ciertas ideas, pero entre esos tenemos la predicción de diabetes mellitus, donde se hace exactamente utilizando un algoritmo de inteligencia artificial para poder detectar factores de riesgos que vayan a hacer que esta persona potencialmente vaya a ser diabética y evitar que llegue a ser diabética. Igual con la predicción de síndrome coronario agudo, detección temprana de cáncer de pulmón por medio de utilizando inteligencia artificial, triage de lectura de mamografía y otras imágenes. ¿Qué es con el triage? Lo normal es que las placas que se hicieron lunes, martes y miércoles, pues le llegan al radiólogo, primero las de lunes, luego las martes, luego las miércoles. La idea con la inteligencia artificial y este triage es que ella detecte tal vez en mamografías del día miércoles algún problema y le adelante esa mamografía al radiólogo para que él No se la oye. valore antes que el resto. ¿No se oye? Sí se oye bien, Sí se oye. Ok. claro. Ok. ¿Se oye bien? Perfecto. Sí, entonces que estas mamografías sean vistas antes que el resto de las mamografías, de una manera que puedan darle ventaja a aquella mamografía que sí tiene alguna alteración. Igual con las imágenes de retinopatía diabética, poder detectarlas aquellas que están alteradas y pasárselas al especialista antes de las normales. Volvemos a lo mismo con la retinopatía del recién nacido. Esto es un proyecto que se está realizando, que ya se ha capacitado a varias unidades de neonatología donde se está detectando en forma oportuna, por medio de la inteligencia artificial, esa retinopatía del recién nacido, y wearables que han utilizado para el monitoreo cardíaco sin necesidad de estar internado en hospitales estos pacientes. Entonces, estas son las iniciativas que se están presentando en la caja para poder iniciar. Con la predicción de diabetes mellitus con inteligencia artificial, como hemos dicho, hay varios factores que se determinaron para ver si eran potenciales estas personas a ser diabéticos, por tomar algunos, la edad, el sexo, el problema de dislipidemias que ya tuvieran, antecedentes familiares, presión arterial, obesidad, medicamentos que estuvieran tomando. El algoritmo detectaba todo esto y podía hacer exactamente probabilidades de diabetes. Como ustedes ven ahí, entre el 0.5 al 0.6 de probabilidad, 934 personas. Esto es solo lo que, de todo, esto se hizo a nivel nacional, se tomó la base de datos a nivel nacional, de ahí se extrajeron esta información y esto solo corresponde a la clínica Clorito Picado. 2.515 personas con probabilidad de ser diabéticas en los siguientes años. 850 tenían una probabilidad entre 60 y 70 y 572 entre 0.7 y 0.8 de probabilidad de ser diabéticos. El asunto es que como esto era un plan piloto, la herramienta se pasa, el algoritmo en el año 2023, pero hasta el año, finales del 2024 nos entregan a nosotros los datos. Al haber ese año de diferencia, dentro del análisis que empezamos a ver de los expedientes, determinamos que ya llegamos tarde, como lo digo yo, a 102 personas en este momento de la revisión que se han hecho de 2.000 expedientes que ya son diabéticos, declarados diabéticos antes de poder nosotros haber hecho el abordaje.
Los que en este momento los estamos detectando, los estamos ya poniendo en un programa de nutrición y de cambio de estilos de vida saludable para evitar que lleguen a ser potencialmente diabéticos y obviamente si les evitamos ser diabéticos, todas las complicaciones que la diabetes puede generar, como lo externó el doctor Rojas Molina en su exposición. Entonces, este es el trabajo que realmente es importante realizar con la inteligencia artificial de estas predicciones que podemos hacer en el campo de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cómo se debe hacer estas implementaciones? Pues importante es la capacitación del personal. Hay que capacitar adecuadamente al personal que tenemos nosotros para que se sensibilice de este tipo de tecnología y pueda aprovecharla adecuadamente. Implementación gradual con planes pilotos que permitan ir poco a poco empoderando exactamente a las unidades con estas herramientas. Y algo que es importantísimo, todo esto tiene que ser siempre enfocado y centrado en el paciente, que es exactamente nuestra razón de ser y por lo cual ese norte de la implementación de estas tecnologías tiene que ser siempre el paciente para garantizarle esa accesibilidad y fácil de usar para todos. Y una evaluación continua que es importantísima, estar evaluando siempre para ver qué hay áreas de oportunidades donde podamos aprovechar y manejar adecuadamente la situación. Las zonas rurales, que siempre es el conflicto, y ya lo pusieron los expositores anteriores, hay que trabajar, como dijo el doctor Rojas, importantísimo, con la infraestructura y la conectividad de una manera interinstitucional que permita exactamente una cobertura en este Internet alejado, donde se pueda trabajar, pero sin la participación de la comunidad es difícil que esto se pueda realizar. Por eso la importancia no solo de la comunidad, sino de las instituciones que puedan trabajar en conjunto para poder mejorar esa infraestructura y conectividad. Dispositivos accesibles. Tenemos que hacer tecnología simplificada, tecnología que aunque las personas tengan un grado bajo de escolaridad o casi no sepan leer ni nada, puedan tener de una manera en vez de lectura, en vez de escribir, que puedan interactuar por voz con los sistemas, que puedan perfectamente tener lugares como unas bibliotecas o lugares de centro de salud donde puedan acceder a los dispositivos y a la cotidianidad, y eso poder facilitar con iconos grandes que le puedan orientar qué tengan que hacer. Son situaciones que se pueden ir dando. Servicios adaptados para toda esta comunidad es importantísimo. Como le dije anteriormente, aplicaciones inclusivas donde puedan las personas con problemas visuales o problemas auditivos también tener acceso a la tecnología. Y como le dije ahí hace rato, colaboración comunitaria es vital para que hayan líderes locales que puedan involucrarse en esto, ONGs que puedan ayudar y a trabajar con proyectos tecnológicos para mejorar la conectividad. Conclusiones. Tenemos un impacto positivo de la tecnología en atención primaria, que es mejora la eficiencia de la gestión de recursos médicos y procesos médicos, facilita el acceso a servicios de salud, incluso en zonas rurales, incrementa la calidad del servicio mediante herramientas como la historia clínica electrónica de telemedicina. Adopción de tecnología invita a los profesionales de salud a capacitarse y adoptar estas herramientas en su práctica diaria. Colaboración comunitaria, fomentar la participación de líderes locales y alianzas estratégicas para garantizar el éxito de las iniciativas. Compromisos institucionales, resaltar la importancia de la inversión continua de tecnologías para favorecer el sistema de salud. Desafíos, los tenemos, infraestructura y conectividad, tanto en zona local como en zona rural. La capacitación del personal, que es importantísima. A veces mandamos la tecnología, las herramientas, pero no capacitamos adecuadamente al personal en esto y entonces no se pueden aprovechar adecuadamente. Resistencia al cambio, siempre hay una resistencia a las personas. Salir de su zona de confort a veces les cuesta y esa es la parte que hay que trabajar adecuadamente. Sostenibilidad financiera, si bien pueden haber a futuro mucho ahorro en la economía a la hora de poder prevenir enfermedades y no tener un mayor gasto para la atención de sus pacientes y poder mejorar los recursos, pero al principio sí hay una inversión fuerte que se tiene que hacer para después obtener esas ganancias. La interoperatividad de los sistemas, que es básico, como le expliqué, poder tener conexión no solo entre los sistemas del sector público, sino con la parte privada que permita exactamente tener una sola información del paciente en un solo lugar
y adecuadamente con la privacidad y la seguridad de los datos, que es vital, importante, reglamentado, que ya pues el país, gracias a Dios, en eso ha avanzado bastante en lo que es la gobernanza de la información y la privacidad y la seguridad de estos datos, para que esto pueda darle tranquilidad a las personas a la hora de usar esas herramientas. Dado que hay resistencia al cambio, pues siempre me gusta poner estas dos frases que son importantísimas para reflexionar, que es: la inteligencia artificial no va a sustituir al ser humano, sino potencializa las habilidades del ser humano. Y la inteligencia artificial no va a sustituir al médico. El médico que no utiliza la inteligencia artificial va a ser sustituido por aquel médico que sí utiliza la inteligencia artificial. Esta pues era la presentación que tenía para hoy. Agradezco mucho a todos pues, estar presentes el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, doctor Solano. Bueno, vamos a pasar a un periodo de